A los jóvenes, bueno, es que el tema es para cuando a los jóvenes les toque formar su propio hogar, todo esto lo tienen que tomar en cuenta. Hoy vamos a hablar de la mujer sobrecargada. Busqué títulos diferentes y había algunos otros que se podían acomodar, pero me refiero a aquella mujer que siempre está con mucho trabajo encima, con mucho esfuerzo que hacer, con mucha carga, con mucha presión, por lo tanto mucho desgaste, el hogar, los hijos, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunas cosas que considerar en este tema, y debo decir también que ustedes no me conocen por utilizar este espacio para pensar en decir algo en función de alguien en particular. No lo necesito hacer. Es la exposición del tema, solamente que como formamos grupos humanos con características propias que tienen que ver con nuestra cultura hispana, mesoamericana, pues tenemos muchas raíces en común y hay muchas características comunes en cuanto a personalidades. Ustedes saben que nuestra sociedad es una sociedad matriarcal. Nuestra sociedad es una sociedad matriarcal. La sociedad mexicana es una sociedad basada en la madre. Y en la Biblia, el modelo no es matriarcal, es patriarcal. Dios ha establecido al varón como esposo, como cabeza. Inclusive la bendición de los padres a los hijos es a través del padre, respaldado con la madre. Pero en nuestra sociedad ya sabemos que es muy común, y películas tradicionales, dame tu bendición, madrecita, ¿no? Los hijos van con la madre, y no está mal que la madre bendiga, por supuesto, pero cuando hablamos de la bendición desde la perspectiva bíblica, la bendición en la Biblia viene a través de los padres y tiene un efecto generacional. Hoy vamos a hablar entonces de la mujer sobrecargada, y vamos a utilizar algunos dos pasajes que nos van a ayudar a comprender qué hay detrás de las hermanas, esposas, que han cargado tanto en su vida personal y se han desgastado tanto, trabajando, luchando, sosteniendo, empujando, sacando adelante a la familia y muchas veces hasta al marido. ¿Mande? Bueno, sí, así ha sido, ¿no? Veamos lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que, yendo de camino, se refiere a Jesús, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada, dice otra traducción, abrumada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será dada. Vamos a orar. Señor, bendice en esta hora tu palabra. Conoces los corazones de todos los que aquí estamos. Quienes son esposas, quienes somos esposos, quienes son mujeres que han tenido que enfrentar la vida
solas, sin esposos y muchas veces con el esposo presente, pero como si no estuviera. Bendice la palabra en esta hora de tal manera que todos de tu iglesia sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el primer pasaje, que acabamos de leer, vemos a dos hermanas de sangre quienes estaban recibiendo a Jesús en su casa, Marta y María. La primera, Marta, estaba preocupada. Utiliza un verbo aquí que es perispao, el griego original, que lleva la idea de preocupada, arrastrando todo alrededor de su interés por los quehaceres de la casa. La preocupación de Marta era tal que todo su interés lo arrastraba como si fuera ella una masa gravitacional, o sea que todo lo atraía hacia el interés que ella tenía, la preocupación que ella tenía, la forma que ella entendía la vida. Y para Marta la vida es que aquí hay que hacer cosas, es que si no se hacen estas cosas la casa se cae. Pero parece que María tenía una forma diferente de entender la vida. Tanta era la fuerza de la preocupación de Marta que perdió la ubicación y se atrevió a reclamar al mismo Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Marta le está reclamando al mismo Señor Jesucristo. Y hay que observar algunas cosas. Primero, la sociedad en la que Marta y María vivían, el mismo Jesús, era una sociedad sexista. Una sociedad donde el varón tenía la última palabra por el simple hecho de ser varón. Esa era la sociedad en aquel tiempo. La mujer estaba supeditada a la autoridad del varón y especialmente a la capacidad de tener hijos. Y sobre todo hijos varones. Una mujer que era capaz de dar hijos varones, era privilegiada. Y su marido la debería tener en lo alto por esa misma razón. Hay un pasaje, por cierto, en donde le gritan a María en una ocasión, no recuerdo exactamente, pero le dicen bienaventurada, cuando dice, no, se refieren a Jesús, dice bienaventurados los pechos que te dieron alimento, algo parecido así, no recuerdo el pasaje. Pero está refiriéndose a la madre de Jesús, en donde lo máximo de esa mujer, de esa madre de Jesús, era el hecho de ser madre. No había otra virtud, solamente esa. Esa era la sociedad en aquel tiempo. Y a pesar de que era una sociedad sexista, Marta arrastraba todo lo que había a su alrededor, a sus intereses, a su preocupación, al grado de perder la ubicación, de llegar a ser impertinente. Porque viene con Jesús, imagínense a Marta pariendo y mirando a María así. Y Marta pasaba por aquí, Marta pasaba por ahí, María. Y Marta moviéndose por todos lados, sudada. ¿Y qué hacía María? Si pudiera, Marta le había dicho a María, pero estaba Jesús. Pero no llamó a María, su hermano. No, sino que va y le reclama a Jesús. Fíjense hasta dónde está el grado de que está abrumada, de que la preocupación le hace perder el piso. En algunos casos esta preocupación le llaman a algunos una conducta, un comportamiento obsesivo compulsivo. Hay personas que no pueden controlar sus impulsos acerca del orden y de la limpieza. No los pueden controlar.
todo gira alrededor de ese impulso. Ya no es tanto el orden y la limpieza, sino aquí las cosas son así. Si tú no lo entiendes, no hay problemas. Y Marta está en esa posición de tal manera que viene y le reclama a Jesús. Y además de eso, lo señala de ser permisivo. Así dice el texto. Dice el versículo: ¿qué no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, tú no te das cuenta. Haz algo, dile algo. ¿Qué te pasa? Era Jesús, era un rabino. El contacto de las mujeres con los rabinos y la sociedad, o sea, marcaba ahí muchos estándares y tabúes que Marta le valió. Y enfrentó a María, no, a Jesús. Sí que este tipo de preocupaciones hacen perder el piso en ocasiones, por lo menos en este caso, así sucedió. Sin embargo, a pesar de que señala a Jesús de ser permisivo con su hermana María, trata de envolverlo, Marta trata de envolver a Jesús en su afán, por lo que para ella era prioritario en la vida. ¿Qué era prioritario en la vida para Marta? El orden. Y Jesús no estaba sintonizado con eso. Porque Jesús no estaba preocupado por el orden ahí. Él era huésped. Gracias a Dios. Él era huésped. Pero Marta viene y le reclama al huésped. Imagínense, nos invitan a una casa y una de las anfitrionas de la casa nos viene y nos dice: oye, dile a mi familia que se ponga a mover aquí. Gracias. ¿Qué estaba haciendo Marta con Jesús? Descalificando cualquier otra perspectiva de la vida. La perspectiva de Marta era una: las cosas tienen que ser así. Y Jesús no estaba dentro de ese perfil, porque ni siquiera estaba diciéndole nada a María. Descalifica así Marta cualquier otra perspectiva de la vida al pedirle a Jesús que le dijera a Marta: oye, dile que me ayude. Perdona, María, dile que me ayude. Miren, cuando hay mujeres o esposas con mucha presión por mantener el orden y la limpieza, sin duda que la casa y el hogar huele a limpio. ¿Cuántos están de acuerdo? Huele a limpio. Y hay ventajas indiscutibles de vivir en ese ambiente. Hay lugares en donde uno llega a una casa y todo está hecho un desorden o huele mal. Todo está amontonado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, este no era el caso. Pero hay situaciones en donde de verdad, lugares donde hay mujeres, esposas así, hay ventajas. La casa huele a limpio. Y esto es indiscutible. Pero también es cierto que quienes luchan con este impulso sacrifican otros componentes también valiosos de la vida familiar y de la vida de pareja. Hay otras cosas que se están sacrificando. ¿Cuáles? La armonía, la paz, el equilibrio, la comunicación, etc. Como fue el caso de Marta, que no supo frenar su impertinencia con el mismo Jesús. Pero Jesús no respaldó los intentos de Marta.
¿Cuáles eran los intentos de Marta? Que todo girara según su modo de ver la vida. Y no solo no la respaldó, sino que favoreció a su hermana María. Eso hizo Jesús. No, Marta. No. Ya que me estás involucrando en un problema doméstico, que es un asunto interno de ustedes, déjame decirte que estás afanada en muchas cosas y has perdido el rumbo. Ella, tu hermana, está tomando la mejor parte. ¿A qué se refería en ese caso? Está aprovechando a mí. Es decir, María estaba dando importancia a otros valores. Lo que estaba haciendo Marta es un valor importante, pero no puede ser el mismo valor toda la vida, en todas las circunstancias, con todas las personas. No puede ser así. Hay tiempo para cada cosa. Vayamos al segundo pasaje. Esto nos lleva hasta Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Cuando Dios está dando sus mandamientos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas veces, hermanos, las cargas emocionales y conflictos que enfrentamos tienen raíces profundas en nuestra historia familiar. Son como herencias generacionales nocivas, destructivas. ¿Para qué? Pues para que el hogar funcione, para que la pareja funcione, para el crecimiento personal, para el crecimiento matrimonial y el crecimiento de la familia. Podemos llegar a ser tan tóxicos y reclamar que entiendan nuestra única manera de ver la vida, que o funcionas como yo creo que deben ser las cosas, o aquí no va a funcionar bien nuestra relación. Y bueno, obviamente la relación no funciona. Y hay otro tipo de consecuencias. Hay varios factores que se deben considerar cuando una esposa y una madre lleva sola una pesada carga en el hogar y centra su interés cargadamente en los quehaceres domésticos. Hay razones, pero razones ocultas, razones inconscientes. Todos aquí, nosotros, cada uno, justificamos sin excepción alguna nuestra manera de ser en la vida. Cada uno de nosotros justificamos nuestra manera de funcionar en la vida. Es que yo soy así por esto, por esto, por esto. Es que yo digo las cosas así. Todos justificamos nuestra manera de ser, sin darnos cuenta que hay algunas cosas de nuestra manera de ser que sí funcionan, pero hay unas, a veces muchas, que no funcionan, que entorpecen las relaciones. Hay áreas de nuestras vidas que nos hacen tóxicos verdaderamente para relacionarnos con los demás. Y somos tan ciegos, tan necios, que no lo entendemos. Lo justificamos e insistimos en que no, tú eres el que estás mal. Veamos qué argumentos. Voy a mencionar 3. Primero, la identificación con la madre o con las mujeres de nuestro propio linaje, en particular de las mujeres. Estoy hablando de la mujer, el linaje de mujeres que hay en tu familia, de descendencia, y bueno, aún va a afectar tu ascendencia. Mira, si vienes de un sistema donde las mujeres podían solas, donde los hombres eran ausentes, débiles, irresponsables, no confiables, es muy probable que repitas ese mismo patrón.
O tal vez creciste viendo a una madre o a una abuela consumiendo su vida, sirviendo al marido y a su casa, sin atender prioridades personales hasta su muerte. ¿Y qué hiciste tú? Pues decidiste rebelarte a ese rol dependiente, sufrido, y optaste por rechazar lo que consideraste un abuso y algo injusto, demostrando que tú puedes sola con tu vida y que no necesitas de nadie. ¿Dónde lo he oído eso? ¿Dónde lo he oído muchas veces? Sin embargo, la sobrecarga en tu ser, el hecho de que tengas o has enfrentado tú la vida sola, porque no necesitas a nadie, porque tú puedes sola, cobra su factura. Sí eres muy capaz, pero estás solo. Y la autonomía e independencia de vida también tiene sus claros oscuros. Hay una diferencia entre planear la soledad. Hay quienes dicen, yo quiero vivir sola. Yo decido vivir sola. Y así planearon su vida. ¿Okay? Conozco algunas parejas que decidieron no tener hijos. Hay una pareja de pastores en Martínez de la Torre. Los conocemos desde adolescentes. Actualmente son pastores y son así como obispos del territorio. Y ellos dijeron, no, los dos se pusieron de acuerdo, no, nosotros tener hijos, no. Los dos le hemos preguntado, ¿por qué no? No, es que luego se enferman, y luego pasa esto, y le dan sus razones. Okay. Son pastores, sí, no tienen hijos. Bien, hay una diferencia entre decidir estar solos a que la soledad te alcance. Es otra cosa. Es decir, llega un momento en el cual estás diciendo, híjoles, no pensé que la soledad fuera así. Bueno, ya tengo mucho tiempo viviendo de esta manera y ya yo no necesito a nadie. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Son posturas en una mujer que rompen moldes sociales. También reafirma la autoestima de muchas mujeres. Sí, es cierto, hay muchas mujeres que son mujeres todoterreno. ¿Saben qué son todoterreno? Todo lo resuelven, todo lo enfrentan, y lo hacen. Pero también dejan sobre la mesa muchas preguntas. ¿Habrá quien pueda aguantarles el paso? ¿Tendrán capacidad de compartir la vida dentro de un mismo espacio sin fracturar sus relaciones? Esas son otras cosas. Y son otras razones por las cuales tanto varones como mujeres, pero son más mujeres, se encuentran solas. Si lo planeaste y tú decidiste desde tiempo atrás tu soledad, ok, adelante, Dios te bendiga. Pero si la soledad te está agarrando de repente, estás abriendo los ojos y te estás dando cuenta que no hay nadie a tu lado, que hubiera sido o hubiera podido ser diferente, entonces pregúntate, ¿por qué voy así? Quizás, vuelvo a repetir, porque nadie te aguanta el paso. Porque no puedes compartir un mismo espacio con alguien más. Porque eres extremadamente limpia
y no soportas a un cochinón. Bueno, es que la compañía tiene su precio. Ah, no, sí, pero cochinos no. Okay. Como tú quieras. Como tú quieras, pero la soledad cobra su factura, ¿no? O tal vez buscan imponer su perspectiva de la vida por no estar dispuestas a aceptar otras perspectivas o otros estilos de vivir. Y por lo tanto la soledad se vino encima, más allá de haber decidido vivir en soledad. He oído varones también, pero bueno, sí, más mujeres. Pues no crea, yo a veces sí, yo sí quisiera, pero pues nadie se atreve, nadie se atreve. Y yo me pregunto, ¿será? Una cosa es decirlo, pero a la hora de comportarse, el que se acerca dice, no. Hermanos, es que no es fácil vivir juntos. La relación humana más difícil es la relación de pareja. La más complicada. Mira, aquí en grupo nos hacemos bolas. Y ahí vamos, y funcionamos, y nos raspamos, y nos curamos, y seguimos, ahí vamos. Pero la relación en pareja es otro tema, es otro asunto, porque hay de por medio hijos, porque hay de por medio proyectos juntos, porque hay muchas cosas. ¿Y saben por qué? Porque todos nosotros como grupo no vivimos juntos, pero la que vive conmigo está allá. Y el que vive con ella está acá. Y es diferente eso. Y entran en conflicto costumbres, hábitos, perspectivas de la vida, trastornos de personalidad, toxinas que andan en todo nuestro mente. ¿Me explico? La mujer fuerte de carácter, que ha caminado sola por un buen tramo de su vida, comúnmente ignora que esa fuerza, escuchen esto, esconde una lealtad inconsciente a una madre o a una abuela, o mujeres que cargaron solas con una gran carga, una gran responsabilidad, incluyendo tu vida misma desde tu niñez. Esto funciona para varones y mujeres. Para mí la persona, eso lo descubrí después, lo llegué a entender un tiempo después. El varón más cercano a mi corazón fue mi abuelo. Me quería mucho. Me jalaba. Me esperaba. No vivíamos en la misma ciudad. Y yo soñaba con mi abuelo. Quería mucho a mi abuelo. Y lo recuerdo desde que me cargaba, me llevaba consigo. Y cuando llegábamos de viaje, me llevaban directamente a mí, Manzanillo, a donde estaba su trabajo, en una gasolinera que él tenía, y me dejaban poner a los 3 años, 4 años, y yo feliz con mi abuelo. Todo el mundo que se fuera, pero con mi abuelo. Sin darme cuenta, yo desarrollé el carácter de mi abuelo. Yo aprendí y soy como mi abuelo en muchas cosas. Tengo otras cosas de mi padre adoptivo, de mi madre, de mi abuela, en fin. Pero el varón que me formó, que transmitió mucho de su energía, de su esencia, fue mi abuelo. Y no les voy a contar mucho más de mi abuelo. Todavía tengo que enfrentar yo cosas de mi abuelo. Ya murió hace mucho tiempo. Murió en el 75, en el año en que nos casamos. Pero dejó una herencia en mí. Y he sido leal sin entenderlo y sin darme cuenta a él. Todos somos,
o tenemos una lealtad a aquella persona, sobre las mujeres. Estamos hablando de la mujer sobrecargada. La mujer tiene una lealtad hacia aquella mujer que fue cercana a su corazón. Suele suceder que no hay muchas mujeres cercanas al corazón de mujeres, sino que hay padre o hay un abuelo también. Bueno, en cada caso se forman patrones diferentes y resultados diferentes, etcétera, pero aquí solamente estamos hablando de ese sentido de lealtad que tenemos hacia aquellas personas que nos criaron, de los cuales sentimos su cariño, su amor especial. A mí no me podía tocar nadie, y por lo mismo nadie de la familia, y por lo mismo les caía gordo a todos, porque era el protegido de mi abuelo. Y que no viera a mi abuelo, que me hacían enojar, y sí lo hacía. Mi abuelo no estaba diciendo. Y sí lo hacía, pero cuando lo sabía, se desarmaba. Y eso a mí me daba cierta fuerza, ¿no? Entonces hay un sentido de lealtad. Tú tienes un sentido de lealtad hacia alguien en particular, y tú te comportas como esa persona a quien eres leal, que te cuidó, que te atendió, que se conectó con tu alma. Y saben, el problema es cuando no hay nadie que se haya conectado con tu alma. Cuando en tu historia personal no existe alguien significativo que se haya conectado con tu alma, ahí hay otros resultados, ahí hay otros problemas, ahí hay otras historias que enfrentar y resolver. El problema es que sin darte cuenta, al esforzarte tanto, al sentir que estás dando mucho en tu esfuerzo, estás dando más de lo que estás recibiendo en tu familia o en tu relación de pareja con tu esposo, te colocas por encima de tu pareja. Si tú eres una mujer que trabajas mucho, todo terreno, que resuelves problemas, que sacas adelante la casa, el hogar, los hijos, y tu marido, pues tu marido ahí está haciendo tu trabajo, aquello, o apareció en un momento de tu vida y de plano le tuviste que decir, ay, nos vemos, no resuelves nada. ¿Qué sucede? Hay un desprecio, sin darte cuenta, a la figura masculina como mujer. Y tus hijos, los que han dependido de ti, han crecido viendo eso. La madre dominante, controladora y posesiva, desprecia al esposo, y si tiene hijos, varoncitos, que están creciendo, viendo todo eso, ¿cómo creen que van a crecer? ¿Identificados con el padre? No. Identificados con la madre, pero con el padre muy pocos. Cuando yo veo en algunas de las redes sociales, veo a alguien decir, papá, te extraño mucho, etcétera, quiero hablar contigo como tantas veces hablamos, etcétera, me encanta poner un like, me gusta, porque el varón debe estar identificado con su padre. Y restaurar relaciones de padres e hijos, aunque ya estos padres ya no estén en este terreno, es algo muy especial. Porque los hijos necesitamos del padre, las hijas necesitan de la madre. Pero si no hay conexiones en el alma con ninguna de estas figuras, hay serios problemas. Y la mujer entonces fuerte, la mujer de carácter, la mujer luchona, la mujer que saca adelante todo, lo hace aún a pesar de las carencias, limitaciones o mediocridades del marido. Y la mujer dice, yo no necesito un hombre. Así como este que se me apareció en mi vida, no lo necesito. Estoy mejor sola. Yo lo enfrento sola, pero tiene su precio.
La verdad es que solo se está siguiendo un patrón de conducta a través del cual estás buscando identificarte sin darte cuenta con aquella mujer que te cobijó emocionalmente, y es necesario tomar conciencia de los motivos por los que somos como somos. De lo contrario, solo repetimos patrones de conducta que no permiten relaciones de pareja y familiares funcionales. Y entonces hay un argumento aquí de peso. Muchas mujeres todoterreno desvalorizan lo masculino. Son malas, no, es que, perdón hermano varón, es que se les da lugar a eso. Porque el esposo, en lugar de ser cabeza, se comporta como un hijo mayor. Cuando se ha vivido dolor con los hombres, ¿cuáles hombres? Padres ausentes, violentos, infieles, indiferentes, puede formarse una creencia inconsciente de que los hombres no sirven, de que todos son iguales o que no se puede confiar en ellos. ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos piensan así? Pero esta predisposición contra la masculinidad, causada por una profunda experiencia de dolor, que en no pocos casos mantiene heridas aún abiertas. Hay muchas hermanas que viven con esas heridas abiertas, no se dan cuenta, pero se notan. Cuando opinan, cuando hablan, cómo se relacionan, sobre todo en sus relaciones de pareja, se nota. ¿Por qué? Porque hay experiencias de dolor. Vieron cosas que no permiten confiar. El error consiste en creer que todos los hombres son iguales. Estas heridas abiertas con las que aún tienes que lidiar, hermano, genera una energía de desconfianza y de tensión que aleja al hombre de tu vida o que debilita la relación con él. En otros casos, la mujer que vio desde su niñez el abuso de su padre, a una madre pasiva y o manipulada, la reacción es contra la madre. Hay mujeres, hay hijas que vieron a su madre sufrir y vieron a un padre abusivo, un padre prepotente, un padre maltratador, infiel, borracho, todo lo demás. Pero la hija ve que la madre, en lugar de decir, ¿sabes qué? Ahí te quedas, la madre está dispuesta a seguir sufriendo. ¿Qué cree que puede hacer una mujer así? O sea, la hija, ¿qué aprende? ¿Va a seguir el mismo patrón de conducta? No va a ser más dura. Va a decir, no mamá, yo como tú. Eso depende del carácter de cada persona. Claro. No todo reacciona igual. Claro. Pero se toman reacciones Contraria. contrarias. O tomas el mismo camino, el mismo modelo, o recuerdo a dos casos. Un hombre alcohólico que llegaba a su casa, y cuando llegaba a su casa había dos hijos. Le tenía miedo. La esposa y los dos hijos tenían miedo. Ya llegó. ¿Y saben qué hacía uno? Corría y se escondía debajo de la cama. ¿Y saben qué hacía el otro? Se ponía al lado de su mamá y lo enfrentaba. Pasó la vida, pasó el tiempo, y de los dos, el que se escondía debajo de la cama ya es un adulto, se sigue escondiendo de los problemas. El que enfrentó a su papá tiene heridas abiertas, pero es luchón, tiene un carácter diferente. Cada quien dependiendo de muchos factores. Pero finalmente
lo que está sucediendo es que nuestras heridas están determinando lo que estamos haciendo, lo que la mujer está haciendo en cada caso. Se van a repetir patrones de conducta o se está desvalorizando lo masculino, sobre todo la mujer que vio desde su niñez el abuso de su padre a su madre o a su abuela o a su tía, y su reacción es contra la madre, desarrollando una energía de rechazo hacia ese rol de indefensión de la mamá, pero inclinándose a rechazar la feminidad de su madre, entrando en un conflicto con su identidad de género. Hermanos, el pecado no tiene que ver solamente con prácticas morales o inmorales. Tiene que ver con patrones de conducta y organizaciones familiares, con el rol que cada uno desempeña en las relaciones de familia. Y Dios ha establecido para la familia un rol muy específico, dando al esposo una función, a la esposa una función, a los hijos una función. Cuando este rol y esta organización que Dios ha establecido no se entiende, no se sigue, no se obedece, se hace el caos. Y ese caos camina de generación en generación en generación, de tal forma que nuestras familias tienen características propias. Hay familias en donde, por ejemplo, los divorcios es muy común. Hay otras familias en donde la homosexualidad es común, no es un caso, pero es normal, es 1, 2, 3, 4, 5 casos. Hay otras familias en donde hay otro tipo de problemas, por ejemplo, de adicciones. O sea, cada familia tiene patrones diferentes, pero todos emanan de la misma raíz, una violación a la palabra de Dios, al consejo de Dios desde el principio. A la pareja, a la primera pareja y después la familia humana. Muchas esposas terminan haciendo todo, sobrecargando su vida y desgastándose en su afán de ser leal a aquella mujer que le amó y que le cuidó, mientras el varón no asume compromisos con la carga familiar. Muchas veces porque no quiere, otras veces por comodidad, y algunas otras veces porque no lo dejan. Quiere ayudar, pero le dicen, no, estate quieto, vas a hacer malas cosas. Si no lo haces como yo, ni metas las manos. Entonces dicen, no meto las manos. Y entonces la mujer hace todo, pero quejándose, porque está cansada, porque está harta, se ha desgastado. Entonces, ¿quién entiende? ¿Qué se hace? Finalmente, hermanos, hay un desequilibrio en el dar y en el recibir. Cuando la esposa siente que da más de lo que el varón da, se rompe el equilibrio entre el dar y el recibir que mutuamente una pareja tiene en el hogar. Si la mujer siente y cree que da demasiado y lo reclama en medio de su agotamiento físico y emocional, pierde de vista o no valora lo que el hombre da. Entonces el hombre se hace más infantil. O sea, lo que yo doy, tú eres aquí la que aportas más. Tú eres la que controlas todo. Lo que yo hago, pues es cualquier cosa que tú haces. No necesito de ti, es más. Pero muchos hombres ahí están. Ahí quieren estar. Por eso es cierto, hermanos, que no solamente existen hombres que abandonan a su esposa. Sí los hay, ¿verdad? Abandonan a su esposa y a su familia. También hay mujeres que con su empoderamiento o carácter expulsan a su esposo.
porque no lo valoran al sentirse ellas más fuertes, más capaces, más responsables. Así como por supuesto que están los esposos y padres que se acomodan como si fueran hijos mayores de su esposa y abdican frente a su pareja el lugar que Dios les ha dado como cabeza de matrimonio y familia. Abdican frente a su pareja. Como la esposa discute todo, pelea todo, reclama todo, trata de imponer su modo de vida, el hombre también lo hace, pero pareciera que por nuestras raíces culturales, matriarcado, la madre tiene más fuerza sobre el hijo, entonces el esposo termina abdicando frente a la esposa. Y las cosas se hacen en el hogar como la madre decide hacerlo, perdón, la esposa decide hacerlo. Y el esposo dice, ¿para qué me meto en Dios? ¿Quién es la cabeza en tu familia? Ahí en donde hay una familia completa de padre y madre, ¿quién es la cabeza? Realmente, ¿quién es la cabeza? Todas las veces que la esposa ha tomado el lugar que no le corresponde, que Dios no le ha dado, pasa lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Quién tomó la decisión de violar el precepto de Dios? ¿Dónde estaba Adán? ¿Abdicó? ¿No la enfrentó? Tenía la autoridad. Dios se la dio a él. Por eso Dios le reclamó a él. Pero la dejó. Y no la enfrentó. Hay esposas que aunque las enfrente, dicen, lo voy a hacer, como quieras, como quieras. Entonces, ¿qué hace un esposo así? ¿Enfrenta o no enfrenta? Te voy a decir algo, hermano. Si estás consciente que Dios te ha dado un lugar de autoridad en tu casa, tú vas a dar cuentas a Dios. Diga lo que diga tu mujer, haga lo que haga tu mujer. Tú y yo vamos a dar cuentas a Dios. Así que no seamos sacatones. No, tampoco mano dura. Tampoco es mano dura, no se trata de eso. Porque la Biblia dice que debemos tratar a la esposa como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil y coherederas de la gracia. Eso no está peleado con la autoridad y el liderazgo. Pero lo que se requiere es firmeza. Se requiere firmeza. Que no abdiquemos de la autoridad que Dios nos ha dado. De lo contrario, estamos repitiendo el mismo patrón que se da con Marta y con María, en donde alguien quiere imponer una forma de entender la vida y lo hace, y todo el hogar funciona así, pero funciona entre comillas. La única manera en que un hogar funciona como Dios quiere es obedeciendo los preceptos de Dios. Y el esposo tiene una función y un lugar, la esposa tiene lo mismo, una función y un lugar, y los hijos tienen también una función y un lugar. Es que usted no se imagina, ya lo hemos repetido mucho, pastor, no se imagina toda la que se arma aquí cuando yo voy a decir vamos a hacer eso. No, hombre, ¿qué va a hacer? Pues mira, hazle como quieras, como puedas. Platica, dialoga, ayuna, ora. En serio, ayuna y ora. Porque van de por medio los hijos. ¿Ora o llora? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero no podemos, el
el varón y el esposo no deben nunca abdicar del lugar que Dios le ha dado, porque nos lo va a reclamar Dios. Concluyamos. La mujer sobrecargada física, emocionalmente, tiene su origen en las heridas y lealtades inconscientes que vienen desde la niñez. Y más atrás, como fortalezas de pensamiento y pecados generacionales que se desmoronan solo cuando somos guiados por el Espíritu de Dios y su palabra. Cuando comprendemos que detrás de esa energía desgastante de muchas mujeres hay patrones negativos de conducta, heridas inconscientes y rechazo o menosprecio de lo masculino o de lo femenino, según sea el caso, entonces se asoma la luz del Evangelio de Jesucristo, en quien tenemos esperanza y sanidad de todo nuestro ser. Necesitamos reconocer que nuestra personalidad, con sus tendencias y luchas particulares, son el resultado de moldes o patrones de conductas heredados desde generaciones pasadas en nuestro linaje, y que solo la luz de la palabra de Dios puede iluminar esos pasajes oscuros de nuestra historia para iniciar procesos de sanidad que renueven y transformen nuestras vidas y las de nuestras descendencias. Estamos donde estamos porque es el resultado de lo que hemos buscado, hemos vivido. Me refiero, estamos donde estamos en las circunstancias familiares que cada quien tiene. Porque es el resultado de lo que cada uno ha buscado, consciente o inconscientemente, en la mayoría de los casos. El orden y el patrón de Dios, de la familia y de las relaciones familiares está muy claro y definido. No es una consulta, por supuesto, personal, pero individual. Y ya no sé si decir, ¿hay preguntas? Hay quejas. Todos entendimos muy bien. O sea, que cada quien se ponga las pilas, el hombre como hombre y la mujer como mujer. Nos pongamos las pilas, cada quien, en el lugar que Dios nos ha dado. Como dice la palabra, que para que podamos convivir, el hombre trate a la mujer, como dice la palabra, para que entonces la mujer responda también, pues, de la manera en que debe responder. Pero si tú eres un gritón de todo y todo a punta de muchas cosas, ¿verdad? Quieres lograr las cosas, pues no se va a poder. Así es. Entonces, cada quien póngase las pilas, cada quien. Eso, cada quien. No, y eso quisiéramos tratar los detallitos de a qué me refiero, de cada quien, póngase las pilas. Cada quien, porque hay muchas cosas que pudiéramos tratar aquí, ¿verdad? De que qué es lo que queremos las mujeres y qué quieren los hombres. Entonces, pues nos pasaríamos aquí todo el día. Así es, pero en las reuniones del matrimonio vamos a seguir. ¿Es una propuesta o es Muy preocupado. A ver, Ya hermano. son las votaciones que se ponen. Invitamos al amigo café. Vamos a terminar con una oración que propongo. Cierren sus ojos. Ora conmigo, las mujeres. Amado Padre eterno,
Gracias por las mujeres de mi sistema familiar. Las honro. Mi madre, a mi abuela, mis abuelas, mis tías. Gracias por su esfuerzo. Gracias por su entrega. Gracias por su historia. Tomo de cada una de ellas lo mejor para mi vida. Y renuncio a las luchas y expectativas que ellas tuvieron. Así también renuncio a sus errores y defectos y no las juzgo. Renuncio a vivir en contienda con los hombres de mi sistema familiar. Resentimientos y rencores hacia mi padre, abuelo, tíos, etc. No los juzgo. Y renuncio también a identificar las heridas ocasionadas de mi padre, de mi abuelo y demás familia con mi esposo, con mis hijos y padre de ellos. Te honro, Padre Celestial, por quienes me antecedieron y por la vida que me diste a través de mis ancestros. No me lamento de sus errores. Tú los juzgaste. No volveré yo a juzgarlos. Tomo la vida de todos ellos y acepto el don de la vida que me diste a través de ellos. Gracias por el Padre que usaste para darme vida. Por el Padre de mi Padre y demás familiares anteriores. Decido caminar orando y confiando en que el Señor sana con su espíritu mi alma, todos mis recuerdos y cada una de mis relaciones. Y me propongo construir vida con la vida que tengo, a pesar de mis limitaciones. Disfrutaré cada momento de mi existencia e inclino mi cerviz delante de tu trono con gratitud. Permito que lo masculino tome su lugar en mi vida, tal y como ha sido tu propósito regenerador para mí. Reconozco a mi Padre terrenal antes que yo y superior a mí, a mi esposo como mi cabeza, y reconozco que tú lo pusiste en autoridad y responsabilidad sobre mí y sobre mis hijos. Restaura mi ser, sana mis heridas y permíteme construir familia y descendencia para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Quién? No se menciona en el caso de ellas. Sí, había alguien por ahí. Pero eran una familia, no eran la casa solo de Marta y María, eran dos hermanas, pero Jesús era el hijo de la familia. Hermano Lázaro. Sí, era Lázaro el hermano. Era una familia conocida.
y un varón, era su hermano.